Entonces, vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño resumen, básicamente, de lo que es una huerta, ¿verdad? Una huerta para todos, básicamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues muchas veces cuando queremos iniciar el proyecto, pues nos tomamos muchas ideas, pero una de las ideas es que, como dice ahí, ¿verdad? Eh, tenemos poca plata. ¿Verdad? Entonces, el padre de familia dice, buena idea. Además, me enteré que comer hortalizas es muy bueno para los niños, ¿verdad? Pero la doña dice, tenemos poco dinero, necesitamos alimentos para el hogar y cada uno de nosotros, ¿por qué no hacemos una huerta? Dice, ¿verdad? Entonces el niño dice, una huerta, ¿y cómo? Entonces siempre nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos la huerta? ¿Y cómo la vamos a empezar? Estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, prácticamente parte de ello es lo que hemos visto y pues cómo iniciamos una huerta si no tenemos mucha plata. Pues con un poco de plata, ¿verdad? Con algunas cosas que tengamos en casa, podemos hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? No necesitamos gastar demasiado, no necesitamos hacer grandes inversiones, ¿verdad? Eso va a ser con el tiempo, eso va a ser conforme vaya pasando el tiempo y yo quiera producir no solo para mi casa, sino que producir para alguien más, ¿verdad? Entonces, pues básicamente el objetivo de todo esto, de toda esta charla, son varias, pero básicamente es fomentar la convivencia familiar. ¿A través de qué? De producir hortalizas de consumo. ¿Y para aprovechando qué? Pues el recurso humano que yo tengo en mi casa y financiero, ¿verdad? Al igual que los materiales que existen en casa, ¿verdad? Puede ser, digamos, que voy a aprovechar a quiénes, pues voy a aprovechar en el caso de ustedes, a su esposo, sus hijos, pueden aprovechar a familiares de repente, ¿verdad? Financieros, pues la plata que haya y que esté disponible, ¿verdad? De repente, pues necesito clavos, pues voy a comprar una mini libra de clavos que no es muy cara, ¿verdad? Y así sucesivamente cositas que pueda estar utilizando o de repente empezar a pensar de que no solo nos tomamos la gaseosa y la tiramos, sino que el envase nos puede llegar a servir para algo más. Entonces, voy y compro mi cuchillita para poder cortar ese plástico de ese envase, ¿verdad? Y materiales existentes en nuestras viviendas, pues básicamente los materiales que existan en las diferentes casas, ¿verdad? A veces tenemos llantas sin uso, a veces tenemos, o sin usar llantas viejas, a veces tenemos baños, ¿verdad? A veces tenemos muchas cosas que tenemos en casa y que muchas veces no las usamos y las tenemos allá arrimadas, llevando sol, llevando agua y muchas veces han servido de contaminación porque a veces el agua se estanca y tenemos mosquitos, ¿verdad? Entonces, aprovechar ese tipo de cosas que tenemos en la casa, ¿verdad? O en la comunidad. A veces hay gente que guarda cosas y después ya no le sirve y entonces llega uno y dice que la basura de otro es el oro de muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, básicamente fue con el fin de que mejorar básicamente dos cosas, la calidad nutricional en la vivienda y mejorar la economía familiar, ayudar en esta época dura que estamos llevando, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué beneficios obtengo de la huerta? ¿Sí? ¿Qué beneficios voy a obtener? Porque hemos hablado un montón de cosas, ¿verdad? Voy a obtener varios beneficios. Entonces, que la pregunta es, ¿qué beneficios? Pues voy a obtener de la huerta, ¿verdad? De cualquier tipo de huerta. Primero, me va a proporcionar suficientes alimentos variados para toda la familia durante todo el año, ¿verdad? O por varios meses, como dice ahí. Puede ser por varios meses, puede ser durante todo el año. Depende de uno, ¿sí? Dos, o B, mejora los ingresos con la comercialización de productos del huerto. Recuerden que hay algunos que están pensando en hacer el huerto de 1 metro cuadrado o un poquito para ver cómo es la técnica, cómo aprenden, cómo le hacen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es bueno, pero siempre teniendo un objetivo mucho más allá y no quedarse con 1 metro cuadrado, sino que hacer 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, metros cuadrados para poder tener un excedente y poder venderlo, ¿verdad? El objetivo es que tengamos un ingreso extra en nuestra casa, ¿no? Bien, yo puedo sacar para pagar la luz, ¿verdad? Para pagar el agua o para algún extra que tenga por ahí, ¿verdad? Entonces puede servir en un momento determinado tener la huertita, ¿no? Mejora o mantiene el estado nutricional de toda la familia. ¿Por qué? Porque obviamente pues vamos a mejorar nuestra alimentación en casa, ¿verdad? A veces
A veces no, con esto de la pandemia, con esto de que despidieron a muchos, muchos se quedaron sin trabajo, empresas quebraron. Yo conozco el colegio, mi hija cerró, por ejemplo, ¿verdad? Entonces muchos maestros se quedaron sin qué hacer. O sea, ese es el panorama que hay. Ahora, si ese panorama es un panorama crítico de la crisis que está, saquemos algo bueno, que sería esto. Ahora bien, de de mejorar o mantener el estado nutricional de toda la familia, hubo una escasez de verduras, una escasez de ciertos alimentos al principio de la pandemia, ¿verdad? Y obviamente, pues subió de precio y muchas cosas más. Entonces, todo esto, si yo tengo una huerta en casa, yo puedo tener acceso fácilmente ¿cómo se llama esto? A una huerta, a un alimento sano, seguro, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Mejora, permítanme, cerrar. Perdón, que solo se cerró una ventana que el ruido de afuera se me entra. Entonces, mejora, dice, fortalece la integración familiar. ¿Por qué? Porque si yo utilizo toda mi familia para poder hacer el trabajo de la huertita, eso va a hacer que yo comparta con mi familia, si no comparto, ¿no? Entonces, puedo fácilmente compartir con familia, ¿verdad? Tener una plática mientras estamos pues trabajando la huerta, ¿verdad? Hay relación entre padre e hijos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy que pues todo esto nos ha venido a afectar mucho en las relaciones familiares, ¿verdad? Y se realiza una producción segura y sana de alimentos, pues eso yo creo que ya no entra en discusión, ¿verdad? Porque sabemos que estamos aplicando y sabemos que estamos comiendo un producto seguro y un producto sano, ¿verdad? Y se fomenta la diversidad de cultivos de hortalizas, árboles frutales, leguminosas, crías de aves. O sea, aquí podemos hacer muchas cosas, no solo la huerta, sino que podemos hacer varias cosas más. Y aprovechar la huerta para mejorar la economía del hogar, que obviamente es uno de los puntos que les había mencionado, ¿verdad? Bien. ¿Qué necesito para hacer una huerta? Pues básicamente necesito un plan de cultivo. ¿Y el plan de cultivo cuál es? Primero, yo debo definir qué voy a sembrar y cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Si voy a rotar el cultivo, ¿con qué lo voy a rotar? ¿Verdad? Si yo tengo tomate, si yo tengo chile, tengo papa, tengo berenjena, pues no conviene rotarlo con hortalizas de la misma familia. O sea, estamos hablando que el tomate, la berenjena, la papa y el chile son de la misma familia. Yo no puedo hacer una rotación de cultivos con tomate y chile, ¿verdad? Siembro tomate y después siembro chile. ¿Por qué? Porque me van a afectar las mismas plagas, ¿verdad? Me van a afectar las mismas enfermedades. Entonces yo tengo que hacer una rotación. Es sembrar tomate y voy a sembrar, por ejemplo, rábano después. O voy a sembrar lechugas después. Pero no sembrarlas de la misma familia, ¿verdad? Puedo hacer siembras intercaladas, como está en el dibujito, ¿verdad? Una siembra totalmente intercalada, en donde aquí, en esta parte de aquí, tengo cebollas. Aquí tengo lechugas. Aquí tengo cebollas nuevamente y aquí tengo lechugas. Podría hacer una siembra intercalada que aquí tenga cebolla, aquí tenga lechuga, aquí tenga tomate, por ejemplo, y aquí tenga ajo y luego siembro chile. Eso sí puedo hacer, ¿sí? Y la rotación sería cambiar, que aquí no voy a sembrar cebolla, sino que aquí voy a sembrar la lechuga. Y aquí no voy a sembrar lechuga, sino que aquí siembro el tomate. Y aquí no voy a sembrar ya el ajo, sino que aquí voy a sembrar otro cultivo y así. No sembrar el mismo cultivo en el mismo lugar, sino que ir variando. De eso se trata la rotación de cultivos. Y ¿qué significa esto de cultivo asociado? Pues yo debo de sembrar especies tempranas y debo de sembrar especies tardías. ¿Por qué? Porque en lo que yo saco un cultivo, el otro cultivo me viene creciendo. Y cuando yo coseche este cultivo que sembré, está empezando a cosechar, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir intercalando, por ejemplo, rábano, que lo tengo en 30 días, ¿verdad? Mientras sale la zanahoria, yo puedo sembrar tener 4 cosechas de rábano, porque la zanahoria más o menos viene saliendo a los 4 meses.
Entonces yo puedo cosechar cuatro cosechas de rábano, por ejemplo, y la zanahoria me va a servir de un como muro natural con viento o alguna cuestión, entonces me va a proteger a mi rábano, ¿verdad? Igual la cebolla con lechuga, por ejemplo, que la cebolla me va a servir para un tipo de repelente contra algún insecto que me quiera atacar a la lechuga. Entonces la cebolla lo que va a hacer naturalmente es repelerlo, o en vez de cebolla sembré de ajo, o en vez de zanahoria sembré de repente ajo o una cosa así. Entonces me va a servir de, ¿cómo se llama esto? De repelente, ¿verdad? Ya en el video ustedes van a ver cómo se mira ya sembrado esto, ¿verdad? Porque esto es bien interesante hacerlo. Ok, el terreno. Entonces ya tengo mi plan de cultivo, empiezo por definir qué cultivo voy a sembrar. Siempre es bueno tener un plan. ¿Por qué? Porque el plan que sea en una hoja en suso, no importa, pero siempre es bueno tener un plan. Bueno, ¿qué voy a sembrar? Este se tarda tanto, este se tarda tanto, ¿por qué voy a sembrar esto? ¿Por qué voy a sembrar lo otro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a sembrar y cómo lo voy a sembrar? ¿En dónde lo voy a sembrar? ¿Sí? ¿Qué es el terreno? ¿Sí? Pues el terreno, el cajón que tengo, el tonel que conseguí, los envases PET que conseguí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tengo que realizar, ¿verdad? El tamaño del terreno. Entonces, el terreno tengo que definir qué tamaño voy a hacer mi huerta. Puede ser que de repente yo haga mi huerta con cajones, ¿verdad? Y el cajón solo me tenga madera para 1 metro cuadrado o para medio metro cuadrado. Puede ser que yo lo que tenga, en vez de cajones, tengo un tonel y en el tonel voy a partirlo a la mitad y ahí tengo 2 contenedores. Puede ser que yo de repente tenga envases PET, ¿verdad? Envases de gaseosas de 3 litros o de 700 ml y ahí voy a hacer mis siembras, ¿verdad? Puede ser que de repente yo tenga alguna bañera, algún guacal, alguna tina, que tengo bastantes botecitos de yogurt o de jugo, o tengo macetas que no uso, o tengo, por ejemplo, adornos que me pueden servir como de macetas, llantas, qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, yo tengo que definir de qué tamaño del terreno voy a hacer las cosas, ¿no? Lo segundo es que la huerta deberá estar bien ubicada, ¿verdad? Recordemos lo que dijimos al principio, la ubicación de la huerta, ¿verdad? ¿Dónde la voy a ubicar? Recuerda que tiene que tener algo cerca a agua para no estar acarreando agua de un lugar muy lejano hasta donde yo tengo la huerta, ¿verdad? Entonces se me va a volver bastante complicado el asunto de la huerta. Entonces yo debo definir exactamente en dónde voy a tener lo de la huerta, ¿verdad? Eh, y eso es importante. La huerta deberá estar bien ubicada. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bien ubicada en el sentido también de luz. Recuerde que son 6 horas de luz solar al día, entonces bien ubicada en cuestión de luz. Si yo coloco una siembra en donde todo el día no le pega luz, sino que es pura sombra, pues no me va a desarrollar mayor cosa las plantas que voy a sembrar, a menos que sean plantas ornamentales de sombra, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta esa cuestión. Si me pega mucho el viento en donde yo lo quiero hacer, bueno, entonces tengo que buscar de repente algo que me proteja mi huerta del viento, pero que me deje entrar la luz, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas tengo que ir evaluando y tengo que ir viendo, ¿verdad? Pero siempre se puede sembrar. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que cuando uno va a Occidente a veces, o cuando uno va a ciertos lugares donde uno mira las siembras, ¿verdad? Que el agricultor siembre y está a luz completa y todo este asunto. Entonces, si él puede, yo también puedo, ¿verdad? Hay que protegerlas del viento, exceso de sol y altas temperaturas, ¿verdad? Ya hablamos que no es necesario, pero en ciertos lugares de repente y sí, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta esa parte de poderla, de poder proteger, ¿verdad? De los excesos de sol y altas temperaturas. Óigase, excesos, ¿verdad? La planta se desarrolla muy bien bajo el sol, ¿verdad? Las plantas se desarrollan, pero si yo tengo una planta de lechuga y la voy a sembrar allá por Coatepeque,
pues ahí hay exceso de sol, ¿no? Porque es que no es el área exactamente para esta planta, entonces yo tengo que bajarle un poco a la temperatura y tengo que ver qué puedo hacer para poder sacar esa lechuga, ¿verdad? Ya tenemos el ejemplo ahí de una asociación que estuvo haciendo este tipo de ¿cómo se llama esto? De actividades, y lo que le ponía era un techito con plástico y sarán color negro en la parte de abajo, ¿verdad? Y con eso básicamente sacaba lechugas, cebollas, chiles, tomates y de todo tipo, ¿verdad? No sé si ya les compartí esa parte, pero si no, me avisan y yo se los comparto sin ningún problema nada más, ¿verdad? Entonces, esa tenemos conforme a la parte del terreno, ¿verdad? Tenemos que preparar la huerta. O sea, el otro paso es preparar la huerta. Recuerda que tenemos que tenemos que tener bien cercada la huerta o bien protegida nuestra huerta. ¿Para qué? Para que ningún chucho, gato o personas que no sean responsables entren a nuestra área en donde tenemos sembrado nuestra huerta hidropónica, ¿no? Tengo que tener limpio mi terreno. Recuérdense que el que esté en alto el producto o en alto mis siembras, no significa que las plagas no me vayan a llegar, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener cuidado con esa limpieza del terreno. ¿Por qué? Porque al tener limpio el terreno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente voy a eliminar cualquier posible refugio de cualquier posible plaga que pueda llegar a tener en mi cultivo, en mi huerta hidropónica, ¿verdad? Debo de nivelar el terreno. ¿Por qué? Porque entonces mi huerta, si yo la quiero hacer con raíz flotante, por ejemplo, y esté nivelado, no podría yo tener la huerta esta porque se me derramaría el agua, ¿no? Entonces yo debo de nivelar mi huerta, no necesariamente el terreno como tal, pero si tengo la posibilidad lo hago, pero si no nivelo el contenedor donde yo tengo, si ya hice contenedor de, por ejemplo, de 1 metro cuadrado, yo lo nivelo poniéndole piedritas, poniéndole algo seguro para que esté a nivel, ¿verdad? Y si no, pues si puedo nivelar el terreno, pues mucho mejor también, ¿verdad? Y debo de preparar el suelo. En este caso es preparar el sustrato. Un sustrato bien preparado, un sustrato bien establecido, va a ser un factor de bastante éxito en el cultivo. ¿Por qué? Porque me va a dar buena aireación, me va a dar buen sostén de la planta, ¿verdad? Me va a dar una buena nutrición y me va a dar un buen crecimiento a la planta. Recuérdense que un sustrato que no me dé buen oxigenación, voy a tener problemas con el crecimiento de la planta. Y máxime si es en sustrato líquido, en agua, tengo que darle la oxigenación necesaria, ¿verdad? Para que la planta pueda crecer. Entonces, hay dos formas de sembrar las hortalizas. La primera es siembra directa y la segunda es almácigo y trasplante. Siempre recordemos que hay dos. Una de siembra directa, que yo puedo venir y sembrar directamente la planta. Sí, como por ejemplo los rábanos, pepino podría ser, aunque el pepino también se puede hacer también de almácigo, ¿verdad? Podría ser también el frijol, el ejote, eso se siembran directo, la arveja se siembra directa, podría ser, por ejemplo, bueno, la papa, ¿verdad? Que también se puede sembrar directo, y así sucesivamente. Entonces, la siembra directa, pues es un método que se usa para hortalizas con semillas grandes, ¿verdad? Que sean resistentes a las variaciones del clima. Ahí está la zanahoria, el cilantro, el rábano, que no había mencionado, ¿verdad? En algunos hacen semillero de la selga, otros hacen siembra directa de la selga, ¿verdad? Entonces, es de ir como calculando cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Y el almácigo o semillero que se utiliza, que pues básicamente es cuando la semilla es demasiado pequeña y necesita cuidados especiales para germinar. Ahí está la lechuga, el coliflor, el tomate, el chile, ahí está la berenjena, ¿verdad? Y tenemos otras más por ahí, que digamos, también está el apio, también está ahí, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, que podemos realizar este tipo de técnicas, ¿verdad? Y cuando uno está viendo todo esto del semillero, hay tres tipos de métodos para sembrar, ¿verdad? Está alboleo, que alboleo es agarrar un puño de semillas
y sembrarlas y esparcirlas en el semillero. La otra forma del boleo es que usted hace un surquito y en el surco se echa la cantidad de semillas, no va colocando una por una, sino que echa el chorrito, ¿verdad? Y las que salgan, salen, qué bueno, y va seleccionando las mejores. Y pues obviamente, pues ahí yo voy a tener ciertas pérdidas, cierto porcentaje de pérdida, ¿no? Está en línea, ¿verdad? En línea o en surco. En el línea o surco yo puedo echarlo también al boleo o puedo ir sembrando semilla por semilla, dejando la separación que necesito dejar para tener pues una mejor germinación, ¿verdad? Y pues obviamente a golpes, a veces estoy dejando como unas 3 semillas o por ahí, y voy metiéndole, haciendo el agujero y metiendo mi semilla y todo, ¿verdad? Que es más que todo las técnicas del boleo y en línea es donde más, lo que más se utiliza, ¿no? Y tenemos cuando sembramos en las bandejas, que esto ya, no, ya me trae el agujero, ya solo es de abrir un agujerito cuando le echo el semillero, perdón, el sustrato, y ahí voy sembrando semilla por semilla, ¿verdad? Esa es una de las formas que se puede hacer. ¿Cómo cuido mi huerta? Básicamente, ¿cómo la voy a cuidar? ¿Sí? Pues aquí viene lo bonito, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para cuidar mi huerta? Pues el riego. Recuerden que las plantas sin riego, sin agua, no crecen, es más, se mueren, ¿verdad? Entonces la semilla para germinar necesita de bastante humedad, ¿verdad? En ciertas ocasiones se recomienda meter la semilla, cuando uno a veces normalmente va a hacer una siembra directa, se recomienda meter la semilla 24 horas sumergidas en agua para que infle la semilla y su germinación sea un poco más rápida, ¿verdad? En algunos casos se hace, en otros no. Si no se hace eso, entonces lo que se hace es que se moja bien el suelo o el sustrato bien mojado, a modo que la semilla pueda tener una buena humedad para poder germinar, ¿verdad? Y recuerden que las plantas para crecer y dar frutos necesitan del agüita, ¿sí? Un suelo con buena humedad donde tener una buena plantación, ¿verdad? En lugares lluviosos, dice, se debe regar la huerta solo cuando el tiempo está seco. Y en regiones secas, áridas, semiáridas, se riega durante todo el año, ¿verdad? Estamos hablando en lugares lluviosos, como por ejemplo la costa sur, allá por Santa Lucía, Siquinalá, que es el lugar donde llueve más de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, ahí, pues obviamente, ahí donde primero entra el invierno aquí en Guatemala, es en ese lugar, y donde es el último lugar donde se va el invierno, ¿verdad? De todo el país. Ahí tenemos que el invierno, estamos hablando que noviembre, diciembre, enero, febrero, todavía en parte de marzo, no llueve, es la parte seca, pero a partir más o menos ya de abril, ya empiezan a caer las primeras lluvias, a diferencia de regiones secas como Zacapa, Progreso, Chiquimula, ¿verdad? Que son regiones muy, muy, muy áridas, muy secas. Ahí sí necesitamos tener un control más todavía de los riegos porque, pues obviamente, tenemos un lugar seco, ¿no? El aire seco, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Pues hay varios tipos de riego, ¿verdad? Está riego por surcos, que normalmente se aplica más que en lugares de tierra, pura tierra. En hidroponía se utiliza más riego con regadera, ¿verdad? Lo podemos llamar riego por regadera o por aspersión, ¿verdad? Pero normalmente la aspersión se llama cuando uno ya pone los aspersores, ¿verdad? Pero normalmente esto es como asemejar una lluvia, que también sería la regadera, ¿verdad? Puede ser con manguera, puede ser con regadera, puede ser con tarro perforado, puede ser con envases perforados en la parte de abajo, o que le perforo yo la tapita, ¿verdad? Les pongo la tapita y empiezo a regar con eso haciendo presión, qué sé yo. Hay diferentes formas de que yo pueda regar mi huerta, ¿verdad? Está también la forma de riego por goteo, cuando queremos meter ya algo técnico, ¿no? Algo que quiera colocar algo técnico, ya tecnificar mi huerta, entonces yo la puedo hacer, ¿verdad? Em, ya la puedo hacer. Ya eso es ya tecnificar, ya necesito comprar una manguera especial para eso,
Hay ciertas cosas más, ¿verdad? Pero podría de repente hacer algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo más común es esta de acá, que es donde está la doñita con la regadera. Eso es lo más común que uno hace, ¿verdad? De esta manera, cuando es sustrato, ¿verdad? Cuando es sustrato. Ahora bien, control de plagas es otra forma de mantener nuestra huerta, ¿verdad? El control de las plagas, ¿verdad? ¿Qué plagas? Pues gusanos, larvas, ¿verdad? Pulgones, babosas, que nos llegan a afectar nuestro cultivo, ¿verdad? Estas plagas que son pequeños insectos que se van a reproducir muy, muy rápido y causan graves daños en nuestros cultivos, ¿verdad? Porque se van a alimentar de nuestras plantas, ¿verdad? Entonces la planta muchas veces no va a resistir el ataque y va a morir. Entonces yo debo de tener en cuenta ese tipo de ataques, ¿verdad? Pero también tengo que tener en cuenta que hay insectos benéficos, ¿verdad? No todos los insectos son malos. Hay algunos que son buenos para mí, ¿verdad? Para lo que es mi cultivo, ¿verdad? Algunos se alimentan de otros insectos, como por ejemplo las mariquitas. Las mariquitas se alimentan de pulgones. Llega la mariquita y se come el pulgón, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Cuando ustedes ven una mariquita, no la maten y ande por ahí, en lugar donde usted tiene que andar, mejor sáquenla y pónganla en el jardín, pónganla por ahí en la huerta para que ella me ayude a controlar las plagas. Pónganla en el rosal, pónganla en la lechuga, en lo que tengan que pueda estar atacando el pulgón, y ella de forma natural va a ir comiéndose los pulgones y de esa manera tenemos un control natural, ¿verdad? En nuestra huerta. ¿Qué medidas preventivas yo debo de tener para el manejo de las plagas? Primero, hacer la famosa rotación de cultivos, ¿verdad? Recuérdense que la rotación de cultivos es que voy a eliminar la plaga que me afectó o que me pudo haber afectado en el cultivo anterior con el cultivo que voy a meter, que no le van a afectar las plagas, entonces ya no tienen que comer porque no les gusta y que terminen su ciclo biológico y hasta ahí llegaron, ¿verdad? No dejar restos de vegetales, eso es bien importante, no dejar, estoy cosechando y dejar restos de vegetales, y ahí no, yo no, voy a sembrar ahí mismo. No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque eso me va a llamar plagas o enfermedades, o pueden servir de refugio para las, ¿verdad? Hacer cultivos intercalados es bien importante. Recordemos que los cultivos intercalados ayudan un cultivo al otro cultivo a mantener las plagas lejos o le provee de cierta, de repente, hasta humedad a la otra planta, ¿verdad? Preferir hortalizas más resistentes, ¿verdad? Siempre hay una hortaliza más resistente que otra, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate es resistente, pero le afectan mucho, mucho las plagas, ¿verdad? Porque, pues obviamente ahora todo está bastante descontrolado, pero podemos tener tomate y podemos sembrarle ajo alrededor, ¿verdad? Y entonces el ajo automáticamente va a servir ¿cómo se llama esto? Eh, eh, se me fue la palabra. Me va a servir de repelente, perdón, repelente, y me va a ayudar en mi cultivo, ¿verdad? Y debo de cuidar muy, muy, muy bien la huerta. Eso es bien importante, ¿sí? Debo de conocer un poco de los métodos de control y prevención de plagas. Yo les pasé ahí algunos manuales que tienen ya en las recetas, les pasé ahí a cierta información que es muy bueno, muy importante leerla y tenerla en cuenta, ¿verdad? Ya sabemos que para babosas se pueden colocar tablas en el suelo entre medio de las plantas de la huerta. Durante el día las babosas van a esconder debajo y se pueden atrapar fácilmente, o esas tablas le podemos echar un poco de cerveza y las babosas van a ser atraídas ahí y al día siguiente yo levanto ahí y van a estar todas las babosas metidas ahí y les voy a echar sal y los voy a atacar, ¿sí? Ingeniero, ¿Sí? ¿sabe qué me sirvió a mí con las babosas? Mm. Echarle cáscara de huevo triturada en la tierra. También sirve, es un atrayente, les encanta. Y los cochinitos también se comen eso, el huevo. También, ¿sí? También les sirve bastante. Entonces, también ahí tenemos otra receta, miren, cáscaras de huevo. Muchas veces las tiramos a la basura, ¿verdad? Entonces podemos tenerla acá con cáscaras de huevo, ¿verdad? ¿Cómo la utilizó? ¿Cómo la preparó usted? Solo digamos, de los huevos crudos, la lavé y la metí Sí. en una bolsita y la hice pedacitos. Y de ahí solo la puse alrededor de cada plantita
Había una que incluso ya ni hoja tenía donde se lo había comido y ahorita ya tiene sus nuevas hojitas. Ahí Que está. sacó. Ajá. Ok, bueno, ahí tenemos otra más, ¿verdad? Gracias por compartirlo. Para moscas blancas y pulgones, pues tenemos ahí varios métodos. Aquí hay uno o uno más. Pintar por dentro una lata no muy profunda de color amarillo brillante, ¿sí? Colgar la lata de un palo, ¿verdad? Una pedazo de madera y agregarle agua hasta la mitad. Pues los insectos serán atraídos por el color y al caer al agua mueren, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma es, por ejemplo, poner plástico amarillo, ¿verdad? O podemos hacer lo mismo con esa lata o esa cubetilla, pintarla igual de amarillo y echarle aceite usado, ¿verdad? Por dentro, y lo que va a llegar es que se va a llegar el insecto y va a quedar prendido ahí, ¿verdad? O podemos hacer cuadros podría ser de 1 metro cuadrado, podría ser un poquito más chiquito, ¿verdad? Podría ser de repente de 50 por 50 centímetros o de 50 por 25, ¿verdad? La cosa es que yo pueda tener o utilizar la tapadera de un tonero, la tapadera de una bote de pintura, ¿verdad? Y pueda pintarlo de amarillo, echarle aceite, lo pongo colgando cerca del cultivo y eso lo que va a hacer es que va a atraer a esa plaga y al quedarse, posicionarse sobre lo que tiene aceite se va a quedar pegado, ¿sí? Entonces, como dice ahí, los insectos serán atraídos por el color, ¿verdad? Y en este caso, al caer al agua morirán o al quedarse prendidos o pegados en el aceite van a morir, ¿verdad? O preparar soluciones concentradas de jabón, ¿verdad? Lo famoso que se dice la basa. Jabón, lo ideal es un jabón de coche, es lo ideal. Si no tengo jabón de coche, puedo utilizar el jabón de barra, ¿verdad? Sí, o el de bola, del ámbar, o el Doña Blanca, ¿verdad? Que no sé si todavía venden Doña Blanca, ¿verdad? Entonces, eso puedo utilizar muy bien. Aplicar con atomizador para controlar pulgones y larvas desnudas pequeñas, ¿verdad? Esto lo que va a hacer es que las va como que le echaran un poco de pegamento, ¿verdad? Ya no su aparato bucal se va, o bucal, o el otro, el estilete, o el aparato bucal, el chupador, se va a tapar y ya no van a poder también comer, ¿verdad? Entonces se van a morir, ¿verdad? Esta es otra forma, ¿verdad? Poner algún tipo de barrera con los gusanos, ¿verdad? Que se puede impedir que hagan mucho daño en las plantas pequeñas colocando un anillo de cartón alrededor de ellas, ¿verdad? No van a poder subir. También puede ser, por ejemplo, pulverizaciones como solución jabonosa para controlar pulgones, arañas y moscas blancas. Mezclar, por ejemplo, 2 cucharadas de jabón de coco o jabón líquido neutro, ¿verdad? Que es podríamos hacer como lavarnos las manos y ya tenemos nuestro jabón líquido neutro ahí, ¿verdad? Con 4 litros de agua y con este líquido pues rociar las plantas hasta dejarlas bien mojadas. La otra forma también de pulverización es que yo agarre 1 litro de agua y al litro de agua yo le aplique 665 ml o cc, que es lo mismo, de vinagre. Entonces, estamos hablando que si yo compro una jeringa de 5 ml, por ejemplo, de las que venden en la farmacia, estamos hablando que son 13 jeringazos de 5 ml llenos de vinagre al litro de agua que tengo que aplicarle, ¿verdad? Si compro una jeringa de más capacidad, que sería de 10, por ejemplo, estamos hablando que le puedo aplicar unos 7 jeringazos completos al litro de agua, 7 jeringazos de vinagre, ¿verdad? Y eso lo voy a aplicar a mis plantas y voy a controlar con eso, ¿cómo se llama esto? Insectos de piel blanda, pulgones, gusanos. No podría yo controlar, por ejemplo, escarabajos con eso, porque ellos tienen una piel acorazada, ¿no? Entonces yo no podría utilizar ese tipo de elementos con el escarabajo, pero sí podría utilizarlos con la larva del escarabajo, que es la gallina ciega, por ejemplo, ¿verdad? Y eso serviría muy, muy, muy bien, ¿verdad? Con el escarabajo, por ejemplo, yo debo tener control ahí por mayo, junio,
¿verdad? A uno le llaman mayates de junio al escarabajo. Entonces yo debo tener control y lo que debo de hacer es que abajo donde está el foco, ellos los atrae la luz. Entonces, abajo donde está el foco, yo puedo poner amarrado ahí un guacalito o un contenedorcito que con agua jabonosa. Y entonces, ¿qué hace? Llega el escarabajo volando, le pega la luz y cae, ¿verdad? Entonces, jabonosa y ahí muere. También la recolección, toda la familia puede atrapar insectos con la mano, agarrar el gusanito, obviamente teniendo mucho cuidado. Yo puedo agarrar un gusano de los de piel lisa, pero no un choconoy, por ejemplo, ¿verdad? No un gusano peludo con que tiene aquellos pelitos, ¿verdad? Porque normalmente esos tienen cierta defensa y provoca calentura en uno, ¿verdad? O lo pincha uno y le puede uno dañar. Entonces hay que tener siempre cierto cuidado. Tampoco puedo agarrar, por ejemplo, con las manos las babosas, porque entonces las babosas pues tienen cierto, puede ser dañino, ¿verdad? Que la babosa esa que va dejando. Entonces tengo que tener cuidado, ¿verdad? Puede ser con un palito y de repente le pongo un pie encima, le pongo el pie encima, ¿verdad? Puedo agarrar con la mano ciertos gusanos como gusanos cortadores, gorgojos, chinches, escarabajos, ¿verdad? Y otros que sean fáciles de atrapar, ¿verdad? Porque son grandes. Ahora bien, puedo colocar trampas de colores, que era lo que les decía yo. El amarillo les va a traer ciertos insectos y el azul va a traer otro tipo de insectos, ¿verdad? Normalmente el que más atrae es el amarillo. Y entonces estas banderitas de colores azul, amarillo y blanco también se puede utilizar, ¿verdad? De plástico bañadas en aceite usado de motor o aceite usado de cocina para capturar los insectos en la huerta. También se puede utilizar sin ningún problema, ¿verdad? Recuérdense que el amarillo es lo que más atrae a una plaga, ¿sí? Bien, y entonces después de tener un buen cuidado de mi huerta, viene lo más emocionante, ¿verdad? La cosecha. Cosecha y podérmelo comer o poderlo vender y tener un ingreso extra, ¿no? Entonces viene la cosecha, almacenamiento y procesamiento de las hortalizas. ¿Por qué vamos a hablar del almacenamiento y procesamiento? Ya van a ver por qué. Entonces, tengo mi cosecha, ¿verdad? Llegó el momento de la cosecha y vamos a cortar los tomates, vamos a arrancar las lechugas, vamos a arrancar las cebollas, vamos a hacer algunos alimentos con esto, ¿verdad? Algunos preparados por ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque es el esfuerzo de toda la familia, ¿verdad? Ese esfuerzo ya dio frutos y llegó el momento de cosechar. Ahora bien, las hortalizas deben ser cosechadas en su punto justo de madurez, ¿sí? No puedo dejar la lechuga eternamente ahí porque tiene un periodo de crecimiento. La lechuga, cuando empieza a sacar tallo, esa lechuga ya no se puede comer porque amarga y empieza a producir ciertos elementos ella misma que no son buenos para la salud del humano. Entonces, cuando la planta, ustedes miren que ya empezó a sacar tallo y ya no es apta para comer, ¿sí? Ese tallo lo que me va a causar es que va a crecer y va a llegar a producir flor. Y esa flor que produce esa lechuga, porque todas las plantas tienen flor, me va a producir la semilla, ¿sí? De la lechuga, de la zanahoria, de la berenjena, del tomate. Bueno, el tomate lo tiene adentro, ¿no? Igual que la berenjena, perdón. Pero la zanahoria, por ejemplo, ¿verdad? Se hace una pelota la flor y la flor abre sus cuentos y tira la semilla, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? La semilla de la papa es la misma papa. La semilla del ajo es el mismo diente de ajo, ¿verdad? Pero sí hay plantas que generan su propia semilla, como por ejemplo la lechuga, la selga, el apio, ¿verdad? El rábano, ¿verdad? Si ustedes dejan que tire flor, va a tirar flor y por ende su semilla, ¿sí? Entonces yo debo tener en cuenta que si llegó el momento de cosechar, es a cosechar y no la puedo dejar ahí porque si no, ella va a seguir su ciclo biológico hasta llegar a su reproducción, que es, en este caso, produce semilla, ¿sí? Algunos frutos cuando se cosechan demasiado pronto nunca llegarán a tener sabor ni el valor nutritivo que tienen los frutos maduros y se deshidratan más fácilmente, ¿verdad? Yo no, a menos que
Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un plato como el jocón, sí tienen que utilizar tomate verde, pero no lo el tomate lo tienen que cortar algo zarazo, entre como rojo y medio rojo, ¿verdad? Ahí es el momento de cortar o que puedan dejar madurar su tomate y puedan cosecharlo maduro, ¿verdad? Todo depende cuál es el objetivo de cómo lo quieren ustedes, ¿verdad? Hay plantas que sí deben de tener su punto de corte, ¿verdad? Como los frutos. Hay plantas de hoja que si llegaron a los 40 días y ya está el fruto, ya está listo, pues vámonos, pues hay que cosecharlo, ¿verdad? Entonces, esta práctica de ver el punto de corte les va a permitir elegir el momento justo para la cosecha. Y por eso es que es importante llevar los controles. Si yo sembré hoy, yo anoto mi cuadernito de campo, una libretilla puede ser mi cuadernito que yo tengo para eso, en donde, y también es bueno el colocarle al surco un papelito con puede ser una paletilla, ¿verdad? Y yo coloco ahí la fecha de siembra, ¿verdad? Y es bueno llevar el control porque muchas veces no me acuerdo, pues, en qué fecha lo sembré, será que ya tiene los 40 días, será que ya tiene los 60 días, será que ya tiene, ¿verdad? Será que ya lleva el mes, ¿verdad? Y de repente ya lleva los 40 y yo pensando en el mes y, tiene 10 días más y ya se me pasó, ¿verdad? Entonces, es importante que yo lleve mi cuadernito en donde yo anote la lechuga, surco tal, yo lo sembré en tal fecha, ¿verdad? Entonces, algunas hortalizas, cuando se cortan demasiado tarde, o sea, maduras, pierden sus características de olor, sabor y color, ¿verdad? Esto es bien importante conocerlo. Entonces, algunos consejos para cosechar bien. Vean, pues, cosechar en las horas más frescas del día, ¿sí? Recuerden que la cosecha es un trabajo, es una labor, y estar bajo el sol cosechando les puede dar mareos si no están acostumbrados a estar bajo el sol, les puede dar insolación, ¿verdad? O el trabajo se vuelve cansado, ¿verdad? Todo lo que se va cosechando, recogiendo, colocarlo a la sombra. ¿Por qué? Para que no se deshidrate. Recuérdense que arrancaron el fruto de la planta, quien era que le proveía a ese fruto eh, pues su comida prácticamente, ¿no? Entonces le están arrancando o están arrancando el fruto de la cebolla, por ejemplo, ¿verdad? Y ya no tiene humedad. La raíz, aparte de que se arrancó, la planta no tiene. Entonces va a empezar el proceso de deshidratación, que hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Bien, coger con cuidado los productos de la cosecha, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque queremos tener un fruto de buen aspecto, ¿verdad? Y máximo si lo vamos a vender, tenemos que tener doble cuidado. Usar un cuchillo o con buen filo para cortar las verduras de hoja y para separar los frutos de las plantas. A veces se hace eso, a veces el tomate solo se jala y ya estuvo. A veces es necesario utilizar un cuchillo, por ejemplo, para arrancar para cosechar el repollo, ¿verdad? Necesito cortarlas de la parte de abajo, o si tengo un sustrato un poco llamémoslo de esta manera, más flojito, pues puedo arrancar con todo y raíz, lavar la raíz, llevármelo y pues cortarle después la raíz, ¿verdad? Puede ser eso también con la lechuga, ¿verdad? Puede ser que sea así. Eso va a depender también de cómo quiero vender mi lechuga. En algunos casos la lechuga se vende con todo y raíz. En el caso de los hidropónicos, ¿no? Se vende con todo y raíz y a las personas se les dice que pueden llevárselo y pueden poner la lechuga todavía algunos par de días o 3 días en agua y cosecharle sus hojas, ¿verdad? Cosecharle sus hojas. Entonces, de esa manera pueden hacerlo. Cuando se cosechan hortalizas de bulbo, como el rábano, ¿verdad? Yo llevo como el rábano, como la zanahoria. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo de aflojar primero el sustrato eh, puede ser con alguna herramienta o con los dedos, ¿verdad? Aflojarlo bien y luego arrancarlo. Porque si no, lo que va a pasar es que me voy a arrancar nada más las hojas, ¿verdad? Y el rábano se me va a quedar ahí. Dejar un trozo de tallo adherido al fruto para que no entre enfermedades por la herida que se produce. Por ejemplo, ¿verdad? Eso también, como lo estamos viendo aquí en esta foto de aquí abajo, ¿bien? ¿Verdad?
Y aquí están viendo cómo están aflojando el sustrato, ¿verdad? Para que pues sea mejor el arranque del rábano en este caso, ¿verdad? Aquí se está cosechando cortándole con un cuchillo para evitar dañar la planta. Imagínense que tengamos que cosechar la selga, o la acelga, mejor dicho, se le cosechan las hojas, no se cosecha de un solo. Entonces vienen ustedes y tienen que cosechar las hojas. Y ustedes con un cuchillo cortan o agarran la parte de abajo del tallo y cortan el tallo, ¿verdad? Y se viene la hoja. Cortan el tallo, pero se cosechan las hojas más maduras, más sazonas. Y se deja, y eso lo voy a hacer puedo hacer cosechas semanales, ¿verdad? Una cosecha a la semana, durante un mes completo. Al mes arranco la planta y vuelvo a sembrar, ¿verdad? Puede ser de esa manera, mientras la planta no termine su ciclo, ¿verdad? De esa manera puedo hacerlo. ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Verdad? Pues ya sabemos que tengo que hacer mi siembra de almácigo, ¿verdad? Que en eso hay muchas que ya van sembrando, que van haciendo su siembra de almácigo ya. Espero que la mayoría. Y si no, debe hacerlo rápidamente para que no atrasarse y tener sus cosechas rápidamente, ¿verdad? Si hubieran sembrado, por ejemplo, en el mes de septiembre, por ejemplo, hubieran planificado bien, hubieran sembrado escarola verde, hubieran sacado para cabal el 1 de noviembre, hubieran vendido lechuga para el fiambre, ¿verdad? Entonces, esa planificación que uno debe hacer al momento de sembrar el almácigo es bien importante. Entonces, debemos de sembrar pues en diferentes recipientes, ¿verdad? Como les dije anteriormente, cubetas, botes de leche, agua, maceta, etcétera. Y ahí están las semillas de tomate, calabaza, pepino, lechugas, coles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con el sustrato que se pueda utilizar, ¿verdad? Cuando las plantas ya tienen unos 10 a 15 centímetros de altura, o tienen unas 3 o 4 hojas verdaderas, o los días que debe de pasar la planta en el semillero, ¿verdad? Ya debe de trasplantarse, ¿verdad? Ya ese es como la señal de que es momento de que sea trasplantada al terreno donde yo tengo mi sustrato, ¿verdad? O el contenedor donde tengo mi sustrato con la cantidad de sustrato necesario, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Luego hubo siembra de hortalizas. Si ustedes se dan cuenta, miren, en este de acá yo tengo, miren, aquí es un contenedorcito en donde tengo 1, 2, 3, 4 plantas y esta es remolacha, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí hay envases de 3 litros, de 2 litros y cada envase tiene una plantita. Aquí hay macetas y cada maceta tiene, vean, tiene albahaca, tiene menta, tiene cebollín, tiene cilantro, no, este es perejil, en este tiene cilantro, ¿verdad? Entonces, podemos hacer varias cosas ahí, ¿verdad? Y podemos también aprovechar el agua en la siembra, ¿verdad? Caso de organoponía, bien importante. Esta es una muy buena opción para hacer este tipo de siembras, ¿verdad? En lugares reducidos, en el patio de la casa, en el jardín, en el techo, utilizar los envases de gaseosa, vean, y colocar uno metido en el otro, hacer esos agujeros cada uno y colocarlo según vaya dándose, ¿verdad? Llantas viejas, cubetas, envases de agua, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Para realizar una huerta vertical y aprovechar al máximo el espacio. No tengo para hacerlo horizontalmente, pues lo hacemos verticalmente. Eso no es motivo de, miren, no tengo techo de terraza, tengo lámina. No importa, no importa, se puede hacer, ¿verdad? Si es que no tuviera yo patio. Si tengo patio, utilizo el patio. Si no, la ventana. Y si no, el techo, ¿verdad? Entonces, para hacer un huerto vertical se puede utilizar para botellas unidas con rafia, ¿verdad? Puede ser rafia, puede ser una pita, puede ser un alambre, también podría ser, ¿verdad? En las cuales se siembran las semillas y este quedará como un huerto colgante ideal para pequeños espacios. Vean, ahí se puede sembrar lechuga, puede sembrar y puede tener su huerta ¿cómo se llaman estos?
de plantas aromáticas, ¿verdad? Que se utilizan para condimentar las comidas, ¿verdad? Entonces, ahí puedo tener todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué estoy hablando de comidas? Pues porque debo de conservar o preparar mis alimentos. Entonces vamos a ver algunas cosas por ahí que les va a gustar. ¿Qué conserva se puede preparar? Pues yo puedo hacer mis tomates al natural, salsas de tomate, mermeladas, hortalizas deshidratadas, ¿verdad? Puedo secarlas al sol, conservas en vinagre, ¿verdad? Pepino, coliflor, berenjena, zanahoria, repollo. El que no ha almorzado le va a dar hambre. Para hacer las conservas hay que conseguir las recetas con los vecinos, ¿verdad? Se puede. La cosa es que usted ya tenga los elementos que son los que usted necesita para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Y qué recetas? Pues aquí hay varias y yo se las voy a dejar aquí y eso se los voy a compartir en el chat. Aquí hay varias. Está la ensalada silvestre. Vean, es para 5 porciones, ¿verdad? Tamaño de la porción, una taza, o sea, 5 tazas. Ahí tienen una unidad de pepino, 3 tallos de apio, 4 tomates medianos, 6 unidades pequeñas de rábano, media lechuga, 2 zanahorias medianas, cilantro finamente picado al gusto, zumo de limón de un cuarto de pocillo tintero y sal, una pizca. ¿Sí? Ahí está la preparación, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de la preparación. Cuando usted lo lea, ahí lo prepara, ¿verdad? Tortilla de espinaca. Mire, 9 porciones de 10 a 12, tamaño de porción 60 gramos, ¿verdad? Ingredientes, hojas de espinaca 2 tazas, aceite vegetal media taza, tomate picado 3 unidades, cebolla cabezona roja picada 2 unidades, huevos 5 unidades, sal una cucharadita. Y ahí está la preparación, sin ningún problema. Y crema de acelga, vean. Son número de porciones 10 para 10 personas, ¿verdad? Un cucharón grande de ingredientes, 2 tazas de acelga, 1 litro de agua, una unidad mediana de tomate, un tomate mediano, 2 dientes de ajo, media cebolla, unidad pequeña, ¿verdad? Media cebolla, leche 2 tazas, mantequilla o crema de leche, sal y cilantro finamente picado, ¿verdad? Bistec de hojas de betabel o bistec de hojas de remolacha, ¿verdad? 6 hojas de remolacha, un huevo, 100 gramos de harina, un cuarto de taza y ahí va toda la preparación, ¿verdad? Tortillas de remolacha y zanahoria. ¿Se dan cuenta? Todo es con, la mayor parte, verduras. Y esas verduras y esos vegetales los pueden haber sembrado en su huerta. Entonces, ¿cuántos estarán ahorrando ahí ustedes? Bastante, ¿verdad? Tortilla de plátano, miren. Ensalada de lechuga y papaya. ¿Verdad? Pero que quiere hacer algo así tipo gourmet, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Esto es bien interesante. Esto se los voy a compartir en el chat, en WhatsApp, ¿verdad? Ah, excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas conectadas. Entonces, vamos ¿cómo se llama esto? A compartirlo en el chat para que ustedes lo puedan tener eh, eh, en sus archivos, ¿verdad? Y puedan leer más detenidamente esas recetas y las puedan hacer en su casa para que ustedes digan, bueno, ¿y ahora qué hago con tanta lechuga? ¿Ahora qué hago con tanto rábano? ¿Ahora qué hago con tanta cebolla o con tanta, ¿cómo se llama esto? Zanahoria. O ustedes miran esta receta y dicen, bueno, entonces pensando a futuro, voy a sembrar estos cultivos y voy a obtener y me voy a ahorrar una buena plata para poder hacer ¿cómo se llama esto? El almuerzo de aquí un tiempo atrás, ¿verdad? Y pensando siempre pensando a futuro, ¿verdad? Eso es bien importante. Y ahorita se los voy a compartir de una vez porque si no, se me olvida. Vean, pues. ¿Ok? Ahí estamos. Listo. Ya está. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta del resumen que vimos? Pues es un resumen bastante extenso, ¿no? Y vimos algunas cosas que no se habían dado.
Solo una consulta. Sí. Fíjese que yo cuando destapé las semillas, ya las compré en Super. Sí. Pero cuando las destapé estaban rosadas. No estaban pasadas. ¿Estaban cómo? Rosadas. Como con un tinte rosado, las de pepino y las de jalapeño. Sí, sí, sí. No, eso es normal. Mire, pues. Algunas recomendaciones de seguridad. Seguridad hacia ustedes mismos. ¿Sí? Las semillas, para entrar a Guatemala, porque la mayor parte de semillas no son producidas aquí en Guatemala, solo algunas casas comerciales tienen producción como Vejo, pero en este caso estas semillas que compró en Super son importadas, ¿verdad? Entonces, las semillas para entrar al país pasa por un proceso de desinfección y les aplican un insecticida o un fungicida, no creo que es insecticida, creo que es, y por eso es ese color que trae. Entonces, tengan cuidado, si ustedes van a agarrar con la mano, lávense las manos después bien, porque es químico lo que traen. Gracias, muy amable. Sí, ¿verdad? Eso es lo que le está garantizando, es que la semilla pues está desinfectada y no, pues no fueron atacadas por ninguna plaga ni nada por decirlo. Eso lo hace el Ministerio de Agricultura en los diferentes puertos de entrada al país. Eso es parte de la legislación nacional. Eso se hace, ¿verdad? Eso lo hacen con todas las semillas aquí en el país. ¿Verdad? Y pongamos que yo quisiera sembrar yo sembré pepino. Ahora, si yo quiero tener mis propias semillas sin comprarlas, o sea, ¿cómo es el mecanismo si yo agarro un pepino, lo parto y le saco las semillas? ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Mire, pues, primero tiene que irse al mercado y comprar un pepino que usted mire que está ya bastante maduro, ¿sí? Esa es una de las como técnicas, ¿verdad? Un pepino que esté bastante ya que usted mira que está bastante pasadito. Ese está bueno para semilla. Viene usted, lo pela, ¿verdad? Y lo parte. Como que estoy haciendo una ensalada, solo que en este caso usted le va a quitar toda la semilla. Todita la semilla, ¿verdad? Va a lavar la semilla y la va a dejar secando unos 3 días más o menos. Puede ser un poquito directo al sol y la seca. Ya secada, ya la puede usar, ya puede sembrar. Eso es igual eso es igual que con el tomate, con el chile. Bueno, con el chile no tiene que lavarla, solo tiene que ponerla a secar. Y tiene que conseguir un chile que esté bastante maduro. Ese es el secreto, que esté maduro. Sí, tiene que estar maduro porque entonces la semilla ya está madura. Si usted consigue un producto verde, la semilla no está todavía, el embrión todavía no está listo y no le va a germinar. Perfecto, Ajá. gracias. Ajá. Por ejemplo, papaya, ¿verdad? Usted quiere unos palitos de papaya. Lo que tiene que hacer es conseguirse una papaya bien madura y saca la semilla, igual así como cuando pues uno va a comer papaya, ¿verdad? Usted le saca la semilla, solo que no la tira. En este caso no la va a tirar, ¿verdad? Y la lava, porque ese mucílago, esa babita, como que trae la semilla de papaya, esa es la protección de esa semilla. Y a eso se le llama mucílago. Eso tiene que lavarlo para quitarlo y que quede la semilla expuesta, que es lo negrito. Igual que en el melón. Ajá. Mire, ahora una pregunta con el ¿cómo se llama? El huicoíto. Ajá, pero ¿con qué huicoy? ¿Con el chiquitillo? Sí, porque es que decía ayote en la semilla, pero había un como zucchini largo. Sí, es una variedad de zucchini. Ajá, ese no es terrestre, ingeniero, ese puede colgar. Bien, mire pues, normalmente este tipo de plantas como el zucchini, mire pues, le voy a explicar cómo está el asunto. Bien. Usted conoce el ayote, ¿verdad? Creo que todas aquí conocen el ayote. ¿Sí? Sí. Va. Permítame un momentito, solo vamos a ver. Bien.
Bueno, decíamos que todos conocen el ayote. Bien, el ayote es, llamémoslo, ya hay variedades de ayote, ¿verdad? Pero hablemos de este ayote silvestre, ¿sí? Un ayote que normalmente lo comemos para ahorita que comemos ayote en dulce en noviembre, ¿verdad? El zucchini, bueno, el zucchini, el ayote, el chiquitito que a veces nos comemos ¿cómo se llama esto? En ensaladas o que hacemos ayotíos tiernos en no sé qué, ¿verdad? Ya son variedades mejoradas. O sea, ya hay semilla que saca ese tipo de ayote, está específicamente para sacar ese tipo de ayote. O el zucchini, ya es semilla que está especificada para sacar zucchini. Si usted siembra ese tipo de semilla y deja que el zucchini crezca, le va a crecer un zucchini y le va a llegar como, no sé si me miro aquí, sí. Le va a llegar, el zucchini tiene más o menos de tamaño, ¿qué? Unos 10 centímetros de largo. Pero si usted lo deja crecer, le va a crecer tal vez unos 30, 60, 30, sí, 30, 40 centímetros, un poquito más de largo y va a crecer así ancho. Entonces usted va a tener un zucchini enorme de color verde, ¿verdad? Nunca le va a llegar a madurar como el caso del ayote, que se va a poner la piel dura. No, eso nunca va a pasar. La piel siempre va a mantener ese tipo de textura, ¿verdad? Suave. Ahora bien, lo que pasa es que no se llega a se llega a cosechar tierno, digámoslo así, a cierta época, digamos, después de que floreó, más o menos a la semana empieza el primer corte aproximadamente, que ya el zucchini ya está grandecito, de unos ¿qué? 20 centímetros, y empieza el corte, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama esto? Porque el comercio, pues el cliente así lo pide, ¿no? Y normalmente son de exportación, ¿verdad? Lo que nos comemos muchas veces aquí es lo que se queda de rechazo de exportación, ¿verdad? Que no cumple con las características. Entonces, para tener semilla de ese, digamos, si usted siembra este tipo de ayotíos, de zucchinis, coseche los zucchinis chiquitos, pero deje uno o dos para semilla y déjelo que crezca, déjelo que se vaya y que crezca todo lo que pueda, ¿sí? Y ya como usted mira que está totalmente maduro, entonces ya le puede sacar las semillas. Ahora bien, usted me habla de lo rastrero. Estas plantas son rastreras, normalmente se dejan que crezcan así, que crezcan en donde van creciendo, ¿verdad? Pero sí también se les puede poner tutores, no hay problema en eso. Le puede poner usted tutores o alguna enramada, algún tipo de tapesco para que ahí se enrede y no hay ningún problema. O incluso si usted lo va a colocar en algunas fotografías existe de que, digamos, usted tiene un envase de 3 litros, ¿verdad? Y usted viene y siembra el piloncito, la plantita de tomate, por ejemplo, y la siembra bien en la parte de abajo, o sea, siembra en la parte de, vamos a ver si se mira. En la boca de la botella. No, aquí, en la parte de abajo de la botella. Ajá. A ver, voy a quitar el fondo para que ustedes puedan ver. Ahí está. Normalmente hacen esto, le echan la tierra aquí y le abren un agujero acá y ahí meten el pilón. Y entonces aquí le ponen, y entonces cuelgan esto y entonces la planta de tomate crece para abajo. Entonces, de esa manera, ¿no? Ahí no tendríamos que poner ningún soporte, no se cae el tomate aunque esté colgado. No, el soporte es agarrando la botella, sí, colgándola, ¿va? Como que colgara usted una su maceta. Y el tomate viene creciendo para abajo. Te va a crecer algo así como en forma de J o algo así, porque siempre van buscando pero va creciendo y crece así. Así puedo sembrar el zucchini. Sí, también podría sembrar el zucchini. Sí, solo que son unas grandes hojotas, ¿va? Van para abajo. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Ingeniero, mire, ahorita que mencionó eso de los PET, yo he visto
que a veces ponen, digamos, fresas o algo así, pero le abren hoyos alrededor, pero son envases un poco más grandes. ¿También se puede hacer así? Sí, sí. ¿Y Usted cómo se dice, hace para que no se caiga el piloncito, digamos? vamos, hoy sí me agarró en fly. No medio le entendí ahorita. A ver, déjeme ver. Usted dice de fresa. Ajá, he visto que hacen, o de hecho tomates, voy a ver si encuentro una foto donde tienen, digamos, el envase así como usted lo agarró, pero un poco más grande y le abren hoyos a los lados y por Ya, los ya, lados ya, es ya que le salen las entendí. matitas. Sí, sí se puede. Ahorita le voy a buscar una que aquí tengo ya. Sí, se puede. No, no, no hay. Aquí hay una. Aquí hay una. Vean, pues. Vamos a compartir acá. Eh, ¿Están viendo eso? Ese era el que yo decía cabal, así como el que tiene el celeste. Sí, Ujú. sí, puede ser así. Ahí por aquí hay otro. eh. No, sería mejor acá, sí, así. El- Miren, eso tiene aquí va riego, una manguerita. Ujú. Ya está más tecnificado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí hay una, miren, que esto podría ser así. Miren, lechuga, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Puede ser también de esta manera, vean. Vean, es Ujú. como una tarima parada y en la tarima clavan el envase, cada una de las líneas, ¿verdad? Y una línea bajo la otra. Entonces usted riega y esta por gravedad viene y riega esta. Y esta por gravedad viene esta, pero tiene que darle un buen riego, ¿verdad? Para que esta última reciba también su riego. Y aquí abajo pueden colocar un contenedor algo larguito para que reciba el resto de todo el riego. Eso puede ser en la mañana y a mediodía le vuelven a aplicar, ¿verdad? Ya. Ya, puede ser de repente, vamos a ver, esta acá. Puede ser así, miren. 2 plantas de cebolla o de ajo por envase. Ujú. Tiene 2 plantas de lechuga por envase, ¿verdad? Eh, pero sí se puede así como usted me dijo, miren esta. Miren esta. Ahí está colgado, ¿eh? O sea, se puede hacer de todo. Esta es la maravilla Es el ingenio de cada quien, ¿verdad? Es el ingenio de cada quien. Entonces, si volvemos a la fresa, usted me estaba hablando de la fresa, por aquí yo vi una vez un envase que llenaron de fresa. Vea esta, mire. Estas son como bolsa de costal, vea. Ujú. Y llenaron y abrieron, mire. Y ya lleno de fresas. Sí, pues. Así, pues. Ujú. Sí, sí. ¿Y Con semillas de fresa dónde se pueden conseguir? vea, la fresa es bien interesante el asunto porque, Sí, ya hice eso y no me salió. ¿cuál? Lo que dice Eso aquí. de poner, ajá, Sí, primero la fresa tiene que estar bien madura, oye, es bien que ese es madura. buen punto. Ujú. Eso es lo primero. La fresa tiene que estar bien madura para poder hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, vean, miren, bien madura, ¿ven? Si no, no les va a funcionar. Eso sí, prepárense porque esto va a tardar, ¿sí? Miren, ahí estaba germinando esta fresa. La cuestión es que yo les recomiendo que mejor busquen una plantita de fresa en un vivero, ¿sí? Porque en semilla tarda un montón para poder producir. Pero ahí Entonces, ya no podríamos hacerlo como hidroponía. Tendría que ser sí, en claro que tierra sí. negra. Mire, ¿Ah, sí? sí, claro que sí, sí, porque los viveros normalmente venden las fresas
en una turba. No viene en suelo, viene por lo regular, viene en ¿cómo le llaman a esto? Que es, ay Dios, se me fue el nombre, que es, ay, se me fue el nombre. Pero no, los viveros no venden con tierra. La tierra la venden ellos aparte, que es su negocio. Sí, pues. Ellos la venden, ay, se me fue el nombre, pero es como tipo turba, que es como con pedazos de maderita y cosas así, ¿verdad? Ah, ya, el... Se me fue el nombre, de repente alguien me ayuda, ¿cuál es el nombre exacto? Brosa. Brosa, école, brosa, gracias por el tato. Brosa, entonces vean pues, usted viene, compra su plantita de fresa, ¿sí? Vamos a ver si se mira aquí. Usted compra su plantita de fresa y, mires, y entonces a esa 1, 2, 3 plantas que pueda comprar, ¿verdad? Y a esa fresa, lo que va a suceder es que usted le va a sacar los hijos. Y yo tuve una planta, pero no era la fresa que venden, que unos, o sea, sí se come, pero era una fresa chiquita, chiquita y era como acidita. Era diferente y sí se regó un montón. Sí, vea pues. De fresa con estolones. Voy a enseñar. O les voy a enseñar a todas ahí. Veamos. ¿Qué es lo que hace? Miren, pues. Y se los voy a enseñar. Usted sembró su planta de fresa acá, ¿sí? Y viene la planta de fresa y empezó a sacar estolones, que son los hijos, ¿sí? Son los hijos. Vamos a ver, por aquí voy a ver si hay un estolón por aquí. Aquí está. Esta vez. Esta es la planta madre, ¿ve? ¿Sí? Tiene sus raíces, tiene la corona del tallo, tiene su tronco, la yema auxiliar, que es la que va creciendo aquí, ¿verdad? Tiene su estípula, que es este tallito que va aquí, tiene la rama, que está acá, tiene el brazo o rama principal, que es la que viene aquí con el tallo principal, ¿verdad? Y tiene la planta hija, que es esta que va sacando aquí. Pero esta planta hija, ¿sí? Ya se reconoce porque va sacando su raíz. Esa es la planta hija, ¿sí? Que es lo que le llamamos estolón, ¿verdad? Que es esto de acá, ¿ve? Y ese estolón va a llegar a tener raíz, que es esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? ¿Ve? Aquí, miren, tira su estolón, ¿ve? Tira su estolón. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Normalmente lo que hacen es venir y cortan el estolón y lo siembran en otro lado. Eso no se debe de hacer, ¿sí? Lo que ustedes deben de hacer, y es lo que les estaba enseñando acá, ¿dónde está? Aquí está. Ustedes lo que deben de hacer es, la planta está sacando su estolón, ¿sí? Y ustedes ya miran que ya trae raicita y lo colocan en otra macetilla, en otra bolsa con sustrato y todo el rollo y lo empiezan a regar, ¿sí? Así como riegan a la planta madre, así, sin cortarla de la planta madre. Hasta que ya se mira que está bastante desarrolladito, lo cortan para que aguante, porque no les va a aguantar. Tiene que estar bien desarrollado, ¿sí? Vean, aquí van sembrándolo en otras macetas, miren, hasta que está desarrollado y entonces ya lo cortan de la planta madre y entonces ya tienen ustedes sus estolones, porque normalmente la planta de estolón, cuando venden solo el estolón, que es para producción de fresas comercialmente hablando, ya lo venden de esta manera, cuando un estolón está bien desarrollado, porque si no, así lo venden, ¿ven? Con bastante raíz, porque si no, no les va a aguantar. Digo, normalmente lo que hacen es que siembran, le cortan el estolón chiquito y no dejan que se desarrolle. Lo siembran y dicen, no me aguantó. No, no le aguantó porque el estolón todavía necesitaba de su madre para poder comer. Eso es como que vengan ustedes, esos son estolones, miren, ya cortados, que están ya bastante desarrollados. Entonces, esto es como cuando usted viene y no es el tiempo de destetar al bebé. Si usted desteta antes al bebé, va a tener problemas de crecimiento, va a tener problemas de no sé qué. Si usted desteta al bebé en el tiempo que debe de ser, pues va a tener un buen desarrollo el bebé. Igual es la planta, ¿verdad? Igual es la planta. Entonces tiene que ponerla en otros, sin cortarla de la madre,
tiene que colocarla en un recipiente con sustrato, ¿verdad? Si usted tiene sustrato, o si lo tiene en tierra, en un recipiente con tierra, o si tiene, digamos, la planta en tierra, pero la planta empieza a sacarle un estolón, un hijo. Ese hijo lo puede empezar a colocar en sustrato y que se empiece a desarrollar en sustrato, ¿verdad? Ahí ya puede empezar a producir en un sistema ya hidropónico, ¿verdad? No le va a sacar uno, le va a sacar varios. Por eso le decía yo, si usted tiene la oportunidad de comprar varias plantas de fresa, cómprelas, ¿verdad? Porque cada una le va a dar cantidad de estolones, no sé ni cuántos son por planta, pero sí le va a dar bastantes hijuelos, ¿verdad? Entonces sí es bastante interesante cómo la reproducemos. Básicamente, digamos, por cada planta, unos 2, 3 estolones por cada planta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podrían hacer, o lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, cada una de las plantas de fresa le va a producir 2, 3, no sé cuántos, 4, pero yo que es lo máximo que está produciendo entonces, de una planta puede ser 4. Si tiene 3 plantas, imagina que cada planta le produzca 4 estolones, va a tener 12 plantas nuevas, ¿verdad? Y eso lo hace la planta más o menos cada 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces usted ahí reproduce, esa se reproduce más y de esas está reproduciéndose más y de esas va a reproducir más, de que aquí unos 2, 3 años usted va a tener, ay Dios, ya no va a tener las 3, 4 que compró, sino va a tener una cantidad grande si logra reproducirlas bien, ¿verdad? Sin Pues voy problema. a vender fresas, dice usted. Sí, en el caso de fresa, ¿verdad? ¿Verdad? Y va a tener fresas, ¿va? Gracias. Sí, esa es la forma de poderlo hacer. Vamos a ver si por aquí hay alguna que me indique a mí. Vamos a ver. Muy interesante acá. Sí, le voy a sacar así como 4 o 5. Y a veces saca así, ¿ve? A veces saca que tracan un hijo y este hijo saca el otro y este trae el otro. Entonces, por eso es que hay que ir viendo, ¿ah? Porque a veces una misma saca 3, 4, ¿verdad? Un mismo hijo, ¿sí? Bien, estolón, ¿eh? Aquí está, este es uno, este es otro, ¿eh? Plantas hijas. ¿Eh? Aquí hay un estolón. Este es otro, y este es hija. Esta posiblemente pueda ser otra hija, ¿sí? Entonces, así sacan a veces y saca otra por acá y saca otra por acá y saca otra por acá. Entonces, sí le puede sacar bastante. Si la planta está bien nutrida, puede reproducirse muy bien. ¿Verdad? Ok. Bueno. Entonces, si quiere, empezamos a ver la parte de organoponía para ir como que entrándonos al mundo de la hidroponía, ¿no? Perdón, de la organoponía. ¿Sí están viendo la presentación, que es azul? Sí. Ok, bueno. Organoponía y huertos intensivos, ¿verdad? La organoponía va a constituir un sistema abierto, básicamente, ¿verdad? De las plantas que se desarrollan en un medio de crecimiento, que son los canteros, así se le llaman canteros, que son los contenedores, ¿verdad? Y pues es una vinculación directa con el suelo, ¿verdad? Aquí el sustrato va a ser lo que el biopreparado que se va a utilizar, ¿verdad? No siendo así para el segundo, que se utilizan las guarderas para conformar, dice, los canteros en otros aspectos que diferencian, de los cuales ampliamos a continuación. Vamos a ver esto. Para construcción y ubicación de estas instalaciones se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos. Para organopónico, la localización, y viene siendo casi igual. Por eso es que a veces, digamos, uno tiene que aprender ciertas cosas en la agricultura, son idénticas, parecidas. Cierto manejo es lo que va a cambiar para poder producir una planta. Entonces, la localización de una huerta organopónica, la construcción se deberá realizar en áreas improductivas y preferentemente llanas. O sea,
en áreas que no podamos producir. Ahí vamos a meter lo organopónico, ¿verdad? Tiene casi el mismo principio que la parte de hidroponía, porque la hidroponía no se utiliza suelo. No necesito yo suelo, yo puedo hacerlo en un área donde yo no puedo producir, que sería el patio de concreto, por ejemplo, ¿verdad? 2, lo más cercana posible a los destinatarios de la producción, ¿verdad? Final, lo que evita la transportación el transporte de lugares lejanos con el consiguiente deterioro de los productos, ¿sí? Sin árboles intercalados para evitar la sombra y el efecto dañino de sus raíces. En zonas de mucho viento, buscar un lugar protegido por una cortina de árboles o construir alguna protección. Y en áreas con buen drenaje superficial y protegidas contra corrientes de agua y posibles inundaciones, ¿verdad? Son algunos puntos que se toman en cuenta. Debo tener un diseño constructivo. Y para ese diseño constructivo, debo de construir o conformar los canteros, que hay diversas variantes entre las siguientes. Uso de postes de concreto u hormigón defectuosos que faciliten la conformación de los canteros con el mismo propósito y que se utilizan los bloques y ladrillos de materiales alternativos y piedras. O sea, el contenedor, han visto ustedes unos como, no son como tubos, son como, sí como bloques de concreto, pero chiquitos, que colocan a veces alrededor de un jardín. De eso se está hablando acá. O que digamos, hagamos, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, con blocks o con ladrillos, ¿verdad? Que puede hacerse un tipo de cantero, y dentro de ese cantero vamos a llenarlo de ese sustrato que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que de repente utilice la misma forma de hacer la hidroponía, ¿verdad? Este contenedor de madera forrado con plástico, o puede ser de repente que utilice también los envases PET y todo este asunto, ¿verdad? Lo que va a diferenciar es el manejo, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Y digamos, si yo vivo en Zacapa, Chiquibueno, donde hay bastante piedra, entonces yo puedo hacer mis canteros de piedra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el uso de canaletas, de asbesto, cemento, ¿verdad? Entonces, en los techos, o sea, tiene casi que el mismo principio de la hidroponía, ¿no? Drenaje, pues favorecer el drenaje con grava, tubos, etcétera, ¿verdad? Hacerlo fundamentalmente en terrenos bajos, con buen drenaje, o si se carece de esos materiales, remover el tridente, o sea, el rastrillo, picos o arados unos 30 centímetros del suelo, y el nivel entre ambos extremos del cantero respecto al suelo será el 1 o 2%. Esto indica, si yo tengo un contenedor y voy a darle voy a levantar el contenedor un poquito, le voy a dar una pendiente de 1 a 2%, lo mismo que hidroponía, le voy a colocar una manguerita para drenaje y ahí yo ya tengo lo que me está diciendo aquí sobre el drenaje. En la orientación, ¿verdad? Se debe orientar en relación con su longitud, siempre que sea posible en el sentido norte-sur. ¿Por qué norte-sur? Porque entonces el sol nace en el oriente y se oculta en el occidente, o sea, perdón, sí, nace en el este y se oculta en norte-sur y se oculta en el oeste, así es, sí. Y si no me corrigen. Entonces, si yo voy con norte-sur mi producción, yo voy a tener la mayor cantidad de luz en el día y eso va a favorecer el crecimiento de mis plantas, ¿verdad? Ahora, las dimensiones de los canteros o pasillos que le llaman ellos, ¿verdad? Una longitud no más de 40 metros de largo, ¿sí? No más de 40 metros de largo. Puede ser desde 1 metro de largo hasta 40 metros de largo, lo que ustedes quieran, ¿no? La anchura, 1,20 metros de cantero efectivo. Y si se dan cuenta, son las mismas medidas que utilizan para lo que se opone. ¿Por qué 1,20? Porque de un lado, mis brazos, si ustedes miden su brazo, la extensión de su brazo va a medir más o menos 50 centímetros. Entonces, yo puedo trabajar de un lado una parte y trabajo del otro lado la otra parte. Por eso es que lleva un ancho de 1,20, ¿sí? Ahora, la longitud no más de 40 metros, ¿no? Sino que debe ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5, lo que el patio suyo le pueda dar, ¿sí? De largo, ¿no? Puede ser que de repente mi patio mida, ¿qué? 8 metros de ancho. Entonces yo puedo hacer 1 metro o 1 metro o 1,20 de ancho y dejar 50 centímetros de calle y luego hacer otro metro 20 y dejar otros 50 centímetros de calle y así sucesivamente, ¿verdad? Y el largo por el largo que me dé el patio, ¿verdad? La profundidad, yo aquí debo de manejar unos 30 centímetros de sustrato efectivo, ¿sí? Si se dan cuenta, es un poquito más allá del doble de lo que utiliza hidroponía, ¿sí?
Entonces aquí debo de manejar unos 30 centímetros de sustrato efectivo. Y el ancho de los pasillos estamos hablando de 50 centímetros. Puedo dejar un poquito más, 75, pero con 50 centímetros se da muy bien para poder transitar en los pasillos y poder hacer las labores de cultivo, incluso cosecha, ¿sí? Y llevar la cosecha y todo, se puede hacer muy bien. Entonces, esas son las dimensiones que yo debo de manejar. Ahora bien, el huerto puede establecerse con qué? Pues sencillo, el huerto puede establecerse en un pequeño espacio de terreno junto a la casa, junto a la escuela, ¿verdad? En el patio, en el jardín, en la terraza, ¿verdad? En el espacio interior dentro de la casa, también puede ser, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien práctico, ¿verdad? Bien, bien práctico. Y esta es una agricultura que se ha utilizado para las áreas, bueno, las áreas urbanas en Cuba. Es bien interesante cómo es que esto puede llegar a tener, ¿verdad? ¿Para qué? Para fomentar el huerto en la casa, ¿qué necesito? Poca tierra, ¿verdad? De cualquier tipo. Aquí puedo utilizar un poquito de tierra o simplemente no utilizo nada. Materia orgánica, ya vamos a ver cuáles. Agua apropiada, semilla de buena calidad y ningún producto químico. Aquí sí de químicos, pero ni de fertilizante. Aquí en hidroponía utilizo fertilizante. Aquí yo no utilizo nada de eso. O sea, esto es netamente orgánico, ¿sí? Orgánicos, totalmente orgánico, ¿sí? Pero es un trabajo dedicado y cuidadoso, ¿sí? Prácticamente aquí estaríamos haciendo o trabajando como realmente trabajaban nuestros antepasados, los abuelitos. Cuando todavía no había esa revolución verde, no habían entrado los fertilizantes, esto era lo que utilizaban, ¿no? Ahora bien, buena iluminación, necesito de sol durante todo el día, o al menos 6 horas consecutivas de luz solar. ¿Ah? Lo mismo que en hidroponía. Como les decía yo, no cambian ciertas cosas. Delimitar la extensión de la sombra y cómo se mueva durante el día. Yo tengo que ver, tengo que observar, antes de establecer mi cultivo, tengo que observar cómo se comporta la sombra donde yo pienso colocar mi cultivo. ¿Sí? Esta es regla general para ver cuántas horas le pega las horas de luz. Si le pegan 6 horas mínimo, estamos bien. Si le pegan 2, no me servirá de nada, ¿verdad? Colorear las diferentes zonas con el sol todo el día, las que lo reciben mediodía y las que permanecen en la sombra casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto me va a decir, bueno, aquí puedo poner las plantas que necesitan sol y aquí yo puedo poner las plantas que son de sombra. Entonces yo aquí puedo producir hortalizas y aquí puedo producir flores, por ejemplo, y venderlas, ¿sí? Todo es negocio, ¿verdad? Así que es de aprovechar, ¿verdad? Es de aprovechar, ¿verdad? Imagínense que pueden ustedes tener una producción y ustedes servir de abastecimiento a los viveros de la localidad. Ustedes producen y ellos le compran y ellos revenden. Entonces ahí tiene el negocio cerrado, ¿verdad? En un ejemplo del plano de la sombra, ¿verdad? Por ejemplo, sol todo el día, todas las plantas que son de sol, ¿verdad? Sol todo el día. Sol mediodía o casi todo el día. Estas plantas que aguantan ese tipo de cosas, ¿no? Pueden ser las plantas de sol, pero les da el sol, pues, unas 6 horas, 5 horas, ¿verdad? Entonces ya 4 podríamos hablar de algo, ¿verdad? Pero en esta área de aquí donde dice semisombra, ahí tengo mi producción de compost, por ejemplo, ¿verdad? O plantas que son no son de sombra completa, ¿verdad? Y puedo tener en el área de la sombra, puedo tener mi cultivo de lombricultura o plantas de sombra directamente como tal, ¿no? Entonces yo puedo manejar mi espacio, ¿sí? Y no es que no quiera sembrar, o sea, no es que no se pueda sembrar en el área donde está la sombra, es que me da chance de hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso yo tengo que tener en cuenta. Cerca de la fuente de agua, ya sea canal, reservorio, tanque, pozo. ¿Por qué? Porque yo necesito tener agua cerca, pues, ¿verdad? Y entonces, yo debo incluir en el mapa, y cuando yo estoy haciendo el mapa, estoy haciendo mi plan, que ya hablamos, ¿verdad? Mi plan de cultivo, mi plan de siembras, el plan donde yo voy a tener qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo debo de tener en cuenta el sol, el agua, pero también tengo que tener en cuenta el viento.
Entonces debo incluir en el mapa de sombra la dirección de los vientos predominantes. No todos los vientos son predominantes. Siempre hay un viento que es predominante. A veces el viento viene del lado norte y siempre va a haber viento del lado norte. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso al momento de establecer mi cultivo. Hay plantas que toleran los vientos mientras otras son sensibles. O sea, hay plantas que aguantan un viento, pero hay plantas que no lo aguantan. ¿En qué sentido? En dos sentidos. En el primero, en el sentido de que se puede quebrar y puede, pues, caer y botarme en la planta. Y en el segundo es que el viento también deshidrata. Entonces yo tengo que tener en cuenta también eso. ¿Por qué? Si tengo vientos fuertes, una planta no me va a aguantar tanta. Yo voy a controlar eso con riegos, pero si yo puedo sembrar otro tipo de plantas en esa área, pues yo la siembro, ¿no? Si el huerto está muy expuesto a los vientos, resulta práctico establecer una cerca viva, por ejemplo. Podría ser que yo establezca algo que impida que el viento penetre tan directamente, ¿no? Eso puede ser de repente, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí tengo yo un mapa, ¿verdad? Entonces vengo el viento, los vientos vienen vienen de esta parte de acá, vienen de acá, ¿verdad? Que son vientos tolerantes, pero los vientos que vienen de aquí o vienen de aquí, no son de vez en cuando. Entonces yo tengo que tener protección en esta parte de acá, donde dicen vientos, ¿verdad? Donde está la flecha, ¿verdad? Eso lo debo de tener en cuenta. El suelo. Yo debo tener en cuenta el suelo como un sustrato, ¿verdad? Y entonces es necesario conocer las características de ese sustrato. Y en base a esa característica de ese sustrato voy a elegir los cultivos. Recuerde que aquí voy a hacer una mezcla de varias cosas, ¿sí? Entonces, de modo general se debe aplicar materia orgánica. Para mejorar textura, ¿verdad? Para favorecer la retención de humedad y la presencia de sustancias nutrimentales y mejorar la textura del suelo si es muy arcilloso, ¿verdad? Para favorecer la aireación y disminuir la tendencia de la compactación y ayudando al buen drenaje, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es la que podemos hacer bien. Los requisitos del área para el huerto, en este ejemplo, el contenedor, ¿verdad? Los contenedores serán de más o menos unos 20 metros de ancho. En el caso que sean contenedores hechos, ya vamos a ver cuál es el tipo de contenedor. Parecido a la hidroponía puede ser, se pueden utilizar. Puedo utilizar de repente también envases PET, puedo utilizar todo eso, pero con la mezcla que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, eso debo tener en cuenta. Si yo voy a hacer un contenedor, debo de tener en cuenta el 1,20 o el metro de ancho, ¿verdad? Debo tener en cuenta los 30 centímetros de profundidad, ¿verdad? El largo va a depender del área que yo tenga establecida, ¿verdad? Y tener un cierto pendiente de que no sea muy pronunciada, ¿verdad? Debo de colocar mis contenedores con 1 o 2% de pendiente. Ahí tengo yo un contenedor en donde tengo 1,20 m, tengo 30 centímetros de profundidad y el largo va a depender de qué tanto me está dando el terreno, ¿sí? Ahora bien, es imprescindible la aplicación de materia orgánica, ¿sí? ¿Qué materia orgánica? Estamos hablando de gainaza, estamos hablando de ciertos lombricompost, ¿verdad? De ciertos elementos en donde yo estoy preparando mi organoponía, ¿no? Entonces yo voy a utilizar 10 kilogramos de materia orgánica por metro cuadrado, ¿sí? 10 kilos. ¿Es lo que quiere decir? Normalmente los sacos de lombricompost y gainaza los venden entre 40 y 50 quetzales y creo que son sacos de 50 libras, creo que son. Entonces eso me sirvió 25 kilos. Eso me sirve para 2,5 contenedores, ¿verdad? Después de confeccionado el cantero, se riega con cuidado y se esperan 24 horas para sembrar, ¿sí? Ya vamos a ver todo lo que es mezclas, ¿verdad? Que se hace una mezcla de varias cosas, ¿sí? Ventajas del cantero con abundante materia orgánica. Pues aporta parte de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas y facilita su asimilación, ¿verdad? Me va a dar pues macroelementos como los que vimos anteriormente: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, boro, manganeso, zinc, molibdeno y cloro. Ahora bien, yo necesito aportar esos elementos no con un fertilizante sintético, sino que con
materiales orgánicos que tengan esos elementos. Ahí está la gallinaza, la lombricompost y otras cuestiones más en donde yo puedo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es que asimilan los macro y los microelementos? Pues todo proviene del proceso de mineralización de la materia orgánica aplicada y del suelo del huerto, ¿verdad? O sea, la planta básicamente va a absorber estos elementos a través de sus raíces y sus pelos absorbentes, teniendo en cuenta que la mezcla que estoy haciendo para poder sembrar ahí va a estar viva. ¿Qué quiere decir esto? En hidroponía yo manejo un sustrato inerte y le voy a meter ¿cómo se llama esto? Los nutrientes de forma sintética, a manera de fertilizantes inorgánicos. Acá yo tengo una materia orgánica que debe estar viva, ¿sí? En donde yo le voy a meter estos elementos a la planta a través de la materia orgánica. Y voy a meterle ciertos microorganismos para que el suelo tenga vida y la planta pueda absorber todos los macro y microelementos que tenga este sustrato, ¿sí? Miren la diferencia entre la hidroponía y la organoponía. Es muy diferente, ¿sí? Muy diferente, pero interesante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los macroelementos, como nitrógeno, que favorecen el rápido desarrollo de los tejidos y órganos de la planta, ¿verdad? En las cadenas proteicas, aumenta la producción de follaje y favorece la coloración verde de las plantas y aumenta el contenido de proteínas del cultivo. El fósforo forma parte del proceso vital de la planta, ¿verdad? Ácidos nucleicos, lecitina, plasma celular, enzima, etcétera. Favorece la mejor formación del sistema de raíces de la planta y favorece la formación de órganos vegetativos. Ayuda en la formación de la semilla, el fósforo, ¿sí? Como ustedes miran que un fruto no tiene mucha semilla, ¿sí? Puede ser que tuvo una deficiencia de fósforo muy fuerte. Potasio, favorece la formación y transporte de los hidratos de carbono, otorga a las plantas vigor y resistencia a enfermedades, mejora la calidad de los frutos, ayuda al desarrollo de los tubérculos y favorece la coloración roja en los frutos, ¿ya? El calcio forma parte de las paredes celulares en la adhesión de una u otra mediante el pectinato de calcio. Estimula el desarrollo temprano de las raíces y estimula la producción de semillas, ¿sí? Magnesio, que es un componente esencial de la clorofila, resulta necesario en la formación de los azúcares, colabora en la asimilación de otros nutrimentos y promueve la formación de grasas y aceites. El cobre, 70% se concentra en la clorofila y su función se aprecia en la asimilación, ¿verdad? Es la que ayuda a asimilar nutrientes, a asimilar muchas cosas, ¿no? El boro mejora la calidad de las verduras, ¿verdad? Está relacionado con la asimilación del calcio, está relacionado con la transportación de azúcares en la planta y es importante en la calidad de las semillas de leguminosas. El hierro está ligado a la biosíntesis de la clorofila. El manganeso acelera la germinación y la maduración y aumenta el aprovechamiento del calcio, manganeso y fósforo. El cloro está vinculado al marchitamiento de las hojas, pero también está vinculado al desarrollo de las raíces en pequeñas cantidades, ¿verdad? La materia orgánica, ¿qué va a hacer? La materia orgánica activa biológicamente cualquier sustrato, incluyendo el suelo, al aportar nutrimentos a los microorganismos y mejorar la estructura de los suelos, ¿verdad? Y esto incrementa la capacidad de retención de agua, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, contribuye a estabilizar el pH del suelo, evitando los cambios bruscos de pH, disminuye significativamente la compactación del suelo y reduce las pérdidas por erosión hídrica y eólica, o sea, por agua y aire, ¿verdad? ¿Por qué la orientación de norte a sur? De norte a sur para que las plantas no se sombreen unas a otras y tengan la misma posibilidad de obtener el sol. Pero si hay, digamos, en muchos casos resulta más práctico conservar el suelo que recibir alguna sombra pequeña en la planta vecina. Ahora bien, eso es lo que normalmente se hace, pero no se cumple. En muchos lugares no se cumple. Esto es la recomendación general de norte a sur. De hecho, los invernaderos se recomienda poner de norte a sur por esto. Pero a veces el terreno no da para que yo haga eso y debo de omitir esta regla, ¿verdad? Entonces, pero logramos producir sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo? Pues necesitamos iluminación,
agua, viento, suelo, ¿verdad? ¿Dónde voy a sembrar o dónde voy a poner mi sustrato? Y la orientación que, pues, es recomendable que yo tenga, ¿sí? Al momento de la siembra y el trasplante, ¿verdad? Esto es bien importante. Iluminación, agua, viento, suelo y dónde voy a colocar mi sustrato, el contenedor que voy a utilizar. Eso es bien importante, ¿verdad? Bien, la siembra, ya hablamos que hay una siembra directa y hablamos que hay una siembra indirecta o el trasplante o semillero, ¿verdad? Si vamos a sembrar cualquier semilla, ya sea en semillero o ya sea de una forma directa, debemos tener en cuenta que la profundidad de la semilla va a ser el doble del tamaño de la semilla, ¿sí? Si la semilla mide 2.5 milímetros, entonces yo lo voy a colocar de profundidad 5 milímetros, ¿ya? Eso quiere decir medio centímetro, ¿sí? Si la semilla mide 3 milímetros de grosor, entonces lo que voy a hacer es colocar esa planta, esa semilla a 3 milímetros, 6 milímetros de profundidad, ¿sí? ¿Qué ventajas hay de hacer semillero? ¿Sí? Se utiliza menos cantidad de semilla, ¿verdad? La ventaja es que se utiliza menos cantidad de semilla. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a seleccionar, colocar la semilla una semilla, y ya germinado la planta, yo voy a trasplantar la planta ya germinada, ¿sí? Entonces, eso me asegura que yo voy a trasladar mi pilón hacia la parte del terreno definitivo. Pueden escogerse las plantas que mejor desarrollo presentan en esta etapa, ¿sí? Si yo tengo alguna semilla, alguna planta que no me germinó bien, está toda debilucha, esa no la voy a mandar al área definitiva, ¿sí? Y se obtienen siembras uniformes en el semillero, ¿verdad? Eso es las ventajas de hacer un semillero. Ahora bien, también se realiza una utilización intensiva de toda el área de toda el área del contenedor, evitando el entresaque, o sea, evitando estar teniendo que meter alguna planta más joven que las demás, ¿sí? Las plantas finalmente quedarán plantadas en la instancia correcta una de otra. O sea, yo puedo venir y jalar una planta y venir y colocar la planta al distanciamiento que yo quiero colocar. Facilita la aireación entre las plantas y facilita las labores de deshierve entre las plantas, ¿sí? Puede ser que el semillero lo haga en un tipo de cantero, un tipo de contenedor u otro recipiente, ¿verdad? Pero debo de tener en cuenta que lo debo protegerlo de los animales, debo protegerlo de lo intenso del sol y permitir el riego cuidadosamente, ¿sí? En el semillero también debo de tener en cuenta el sustrato que yo voy a utilizar, ¿sí? El sustrato que voy a utilizar. Debo utilizar mezclas de partes iguales, ¿sí? Entre suelo y materia orgánica. Aquí en Organoponia tengo la posibilidad de usar un poquito de suelo o un poquito de sustrato del que estoy utilizando. Ya vamos a ver esa parte acá. Ahorita estamos viendo como que ciertas partes generales, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo debe ser cernido por una malla a no menor de 5 milímetros. El grosor de la partícula se mantiene igual que en la hidroponía, ¿no? ¿Qué cuidados se deben de tener de los cultivos? Principales cuidados como el escarde, ¿verdad? Que ya hablamos de eso en la hidroponía, ¿verdad? El escarde, que es la eliminación de plantas indeseables que compite con el aire, el agua y los nutrientes, ¿sí? La escarificación, que es el rompimiento de la costra en la superficie del sustrato,
Y esto va a favorecer la oxigenación, el desarrollo de las raíces y la disminución de las pérdidas de agua, ¿sí? Era porque quise arrimar el sustrato alrededor del tallo de aquellas especies que emiten raíces adventicias, que, digamos, las raíces empiezan como que la planta empieza a crecer y se miran raíces. Entonces se le aporca un poquito para que la raíz quede abajo del sustrato, ¿verdad? Como el caso de los pimientos, de los chiles, ¿verdad? Que no se deben de aporcar, ¿verdad? O en el caso del tomate, que sí sucede este tipo de cosas y se debe de aporcar, ¿verdad? El arrope o cobertura, que es cubrir el suelo limpio, ¿verdad? O el sustrato limpio entre las plantas con diferentes materiales, como por ejemplo, hierba cortada y seca, serrín, viruta de madera, cáscara de arroz, ¿verdad? Aquí también se utiliza este tipo de cuestiones de sustratos para conservar la humedad, evitar las plantas indeseables, evitar la erosión o mejor fertilidad, ¿sí? Los abonos o aplicar abono, que es la abonadura, que es la aplicar materia orgánica sistemáticamente al sustrato para favorecer la nutrición, la aireación y la retención de la humedad, ¿verdad? Y pues obviamente también se aplica la rotación de cultivos, ¿verdad? Entonces vamos a elegir el cultivo principal igualmente como lo veníamos platicando, ¿no? Ya que agregamos algo más, aquí debemos, dice, elegir el cultivo principal, ¿verdad? Tomate, un cultivo 2, cultivo 3, etcétera, y volvemos a sembrar tomate. O sea, sembramos tomate en este contenedor, ahorita, ¿sí? Cosechamos y sembramos otro tipo de cultivo, por ejemplo, rábano. Cosechamos y sembramos, por ejemplo, lechugas. Cosechamos y volvemos y ya entonces ya volvemos a poder sembrar tomate, ¿no? Elegir plantas es lo que se recomienda, ¿no? Elegir plantas con diferentes sistemas de raíces, ¿verdad? Raíces muy largas o raíces muy cortas, ¿verdad? Eso podrían ser también. Puedo sembrar tomate, digamos, si yo quisiera sembrar solo tomate, puedo sembrar tomate en el mismo espacio ahorita y volver o sea, cosecho y vuelvo a sembrar tomate, cosecho y vuelvo a sembrar tomate, sí se puede hacer. El problema es que si tiene un ataque muy severo de plaga o enfermedad por estar sembrando el mismo cultivo, entonces debe estar preparada para este tipo de ataques fuertes, ¿verdad? Que pueden llevarse la plantación completa. Entonces, para evitar eso es que se recomienda hacer este tipo de rotación de cultivos. ¿Por qué? Porque mantenemos el equilibrio. ¿Se acuerdan que esto es orgánico? Entonces, al orgánico debemos mantener el equilibrio de las plantas, ¿verdad? La rotación de cultivos también utilizamos la utilización de leguminosas inoculadas con Rhizobium. Eso ya vamos a ver que dentro de la agricultura orgánica inyectamos al sustrato o aplicamos al sustrato ciertos microorganismos que van a ayudar a mejorar la absorción, el mecanismo y muchas cosas dentro del mismo contenedor, ¿no? Este tipo de microorganismos hay dos formas pues de conseguirlos. La primera, la más sencilla y fácil, llamémoslo de esta manera, pero que requiere de dinero, ¿verdad? Que es ir a comprar este producto que no es caro realmente y que se aplica pues creo que una o dos veces en el año y lo que hace es que este producto tiene microorganismos que son los que hacen que haya una mejor asimilación, haya una mejor retención, etcétera, etcétera, en el suelo, ¿no? O sea, estos microorganismos son los que uno, por ejemplo, produce el cemento, el otro viene y transporta el cemento, el otro descarga el cemento, el otro prepara el cemento, el otro pega el cemento, y entonces cada quien tiene su función, ¿me entienden? ¿Verdad? Al tener plantas de diferentes familias botánicas, eso es bien importante, ¿verdad? El uso conveniente del área, ¿verdad? Donde voy a tener esa. ¿Qué ventajas hay? Pues va a incrementar la productividad, va a proteger de la lluvia, va a proteger del sol y va a limitar las plantas indeseables. Es increíble cuando uno maneja, ya empieza uno a manejar este tipo de cultivos o este tipo de metodologías de cultivos como la orgánica o la organoponía, pues hay una mejora considerable en un montón de aspectos con respecto a las plantas que estoy manejando, ¿no?
Por ejemplo, las plantas en asocio deben tener diferente porte. Tomates, ¿cómo se llaman estos? Habas, ¿verdad? Pepinos, pueden sembrarse con lechugas, rábanos y acelgas. O sea, portes altos con portes bajos, ¿verdad? Debo de asociar el cultivo, ¿sí? Según el ciclo del cultivo, ¿verdad? Con el, digamos, la distancia de siembra va a estar subordinada al principal, al cultivo principal, y el asocio siempre deberá ser de trasplante. Ejemplo, voy a sembrar tomate y voy a sembrar rábano, ¿sí? Pero no puedo sembrar rábano y sembrar acelga, por ejemplo. No sería conveniente. Entonces, la necesidad de riego debe estar acorde con el cultivo principal, ¿verdad? Por ejemplo, voy a sembrar lechuga y voy a sembrar acelgas. Son requerimientos muy principales. Pero si siembro, por ejemplo, tomates y siembro rábanos, por ejemplo, los requerimientos de agua son... El tomate tiene más requerimiento del agua que el rábano, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta también, ¿verdad? Que no se pueda, no, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero se recomienda de esta manera, ¿verdad? Entonces, vamos ¿cómo se llama esto? A dejar de compartir. ¿Y alguna pregunta, alguna duda de lo orgánico? Entonces estamos empezando a ver la parte de orgánico. Entonces vamos a ver qué sustratos utilizo, qué necesito, qué puedo utilizar, en qué cantidades, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y vamos a ir poniendo los videos. Por falta de tiempo hoy ya no se pudo, ¿verdad? Entonces esto es bien, bien, bien importante, ¿no? Para tener una muy buena, ¿qué les dijera yo? Un muy buen concepto de lo que es la organoponía. Este tema es bien largo, ¿sí? Este tema es bien largo. Pero vamos a ver los principios para poder hacer una huerta organopónica en nuestra área, ¿verdad? Para poder tener estos principios y poder sembrar de manera orgánica nuestro cultivo, ¿no? Y pues empezar a hacer pruebas, ¿no? Y más adelante, en un momento determinado, yo cuando tengo una producción algo grandecita, pues hasta certificarlo orgánicamente, ¿no? Porque sí se puede, ¿verdad? Entonces podemos hacer algo interesante, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? ¿No hay dudas? Entonces, vamos a... ¿Ah? No, ninguna duda. No hay ninguna, sí. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Vamos a quedar para el otro viernes a la misma hora, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver todo ya directamente lo que es la organoponía como tal, ¿verdad? Hoy demos una pequeña introducción. Vamos a tratar la manera de repente miramos primero, voy a ver si de repente miramos primero un video y luego ya nos metemos a ver la parte
de lo que les voy a preparar de la organoponía, y luego, si nos da tiempo, miramos ese mismo video, porque se divide en 3 partes el video, ¿verdad? Y eso es algo larguito, entonces, pero interesante en el sentido de la información que tiene, ¿verdad? Y en la forma y como es un video que es hecho en Cuba, pero se mira en dónde están haciendo las huertas y se mira la forma en que lo están haciendo y todo este asunto, y es gente que tiene años de estar metida en este asunto, ¿verdad? Entonces, interesante ver este tipo de videos. Entonces, nos miramos el otro viernes, primero Dios, y les deseo un buen fin de semana a todas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, igualmente. A la orden.